Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Quiero compartir un pequeño tema con los que estén apreciando este video. Espero que les sea de mucha bendición. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 27 hasta el 33. La palabra la leemos como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes se titula cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estamos también basados en una verdad central que dice: la salvación se recibe por medio de la fe, nos libra de situaciones desesperadas. Amén. Aquí, como podemos observar, ¿verdad? Pablo y Silas se encuentran en la ciudad de Filipos. Ellos predicaban el evangelio en este lugar. Ellos ahí fundaron una congregación, y en ese entonces había una muchacha poseída por un demonio, ¿verdad? Que ella tenía un demonio de adivinación. Entonces unos hombres la habían contratado para así poder sacar provecho de lo que ella sabía, ¿verdad? Ellos podían ganar dinero con lo que ella andaba adivinando a las demás personas, ¿verdad? Pero vemos enseguida que esta muchacha andaba detrás de Pablo y Silas, ¿verdad? Hubo un día en el que Pablo la liberó y le sacó el demonio que ella poseía. Pero vemos de que a los amos que habían contratado a esta muchacha como esclava no les pareció muy bien lo que Pablo había hecho, porque ya no iban a sacar provecho del demonio que ella poseía. Entonces vinieron ellos y acusaron a los apóstoles de traer costumbres no ilícitas a este lugar, ¿verdad? Porque ellos estaban cambiando su costumbre. Entonces los magistrados de la ley fueron y mandaron azotar a los apóstoles, ¿verdad? Y de esta manera los echaron a la prisión. Pero aquí podemos observar que el Señor Jesucristo tenía un propósito de salvación para el carcelero y su familia. Es aquí donde nosotros entramos en el punto número 1, y dice las crisis de la vida. Observamos que los apóstoles van a prisión, ¿verdad? Pero este carcelero era un carcelero rudo, hermanos, que habla la palabra de que él los llevó a los apóstoles a meterlos al calabozo, a un lugar más seguro para que no se pudieran escapar, ¿verdad? Pero más sin embargo, más noche, hubo un gran temblor de gran magnitud que estremeció toda la prisión, ¿verdad? Y las puertas se abrieron, y es ahí donde leímos, donde dice de que el carcelero se despertó para ir a ver que todos estuvieran en este lugar, ¿verdad? Todos los presos no se hubieran escapado, ¿verdad? Pero
vemos de que él se lleva con la gran sorpresa que las puertas estaban abiertas. Es decir, que él se imaginó que todos los presos se habían escapado. Y en ese entonces, recordemos que en la era romana, el carcelero que dejaba ir un prisionero pagaba con su vida, ¿verdad? Imagínese usted en esta ocasión si pagaba con su vida solamente por uno que se le escapara. Ahora que estaban las puertas abiertas, es decir, se le habían escapado todas, ¿verdad? O sea, no había ningún remedio para que no lo pudieran ejecutar a este carcelero, ¿verdad? Entonces él, viendo que las puertas estaban abiertas, lo primero que se imaginó era que le iban a quitar la vida, ¿verdad? Porque se le habían escapado sus reos. Y lo primero que sacó fue su espada, que era la única solución que él tenía en ese momento. Porque recordemos que cuando ya, hermanos, perdemos lo que es cuando ya no alcanzamos en lo que es lo humano, ¿verdad? No hallamos otra salida, sino que en quitarnos la vida, ¿verdad? Este hombre, en esta crisis emocional que él sentía, lo primero que encontró fue su espada y ponérsela al cuello, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros observamos y vemos que Pablo le grita, ¿verdad? Y le dice de que no se haga ningún daño, que ahí están todos, ¿verdad? Y es ahí donde entramos en el punto número 2, cuando él les pregunta que qué debe hacer para ser salvo, ¿verdad? Y es que Pablo le estaba explicando de que todos estaban ahí, ¿verdad? Entonces que no debería de hacer lo que iba a hacer, de quitarse la vida, ¿verdad? Entonces Pablo le dice de que están toditos ahí, que no se quite la vida. O sea, es decir, de que el Señor había hecho una obra sobrenatural con el propósito de la salvación de este carcelero, ¿verdad? Ya que nadie se le había escapado, todos estaban ahí. Imagínese usted, todo con las puertas abiertas, ¿quién no se hubiera ido de los que estaban retenidos, verdad? Pero el poder del Señor los detuvo y los tenía ahí reservados a todos, ¿verdad? Aún hasta los apóstoles. Entonces el carcelero, viendo de que Pablo le dice de que están todos, lo primero que él pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Pero sabemos de que, como todo ser humano, que lo que nosotros preguntamos primero, ¿qué debemos hacer, verdad? Pero vemos aquí que no es lo que nosotros hagamos, porque no es por obras nuestra salvación, sino por la fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Es por medio de la fe que nosotros encontramos la salvación, no por obras, ¿verdad? Y es aquí donde los apóstoles le explican y le dicen que solamente debe de creer al Señor Jesucristo y será salvo él y todos los de su casa. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? No es porque nosotros hagamos obras, sino que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe nosotros podemos vencer las adversidades, ¿verdad?, que se nos enfrentan en nuestro camino. Pero de lo contrario, cuando el ser humano no tiene la salvación, lo primero que busca es lo que estaba haciendo este carcelero, ¿verdad? Ponerse la espada en su cuello, quitarse la vida. Pero esa no es la solución, porque nos libramos de las aflicciones de este cuerpo, pero más la aflicción del alma, que es para vida eterna. Es ahí donde encontramos la salvación, en el evangelio que se predica, ¿verdad? Recordemos de que esto no ha cambiado, la salvación siempre se ha predicado por medio de la fe, y esto aún sigue intacto. Pero vemos aquí el punto número 3, ¿verdad? Un nuevo principio que este hombre hace después de que él se iba a quitar la vida. Ahora él está con los apóstoles conversando, ¿verdad? Incluso los sacó de ahí y los llevó, y dice que los apóstoles predicaron la palabra del Señor y enseñaron a él y a los suyos, ¿verdad?
Y es ahí donde dice la palabra del Señor que, como les habían explicado aquí los apóstoles, ¿verdad? Que cuando uno cree en lo de la familia, uno se convierte. Entonces es donde ahí, hermanos, el evangelio se amplía, ¿verdad? Porque por el oír viene la fe, dice la palabra, ¿verdad? Entonces es ahí donde cuando uno cree en los demás también, ¿verdad? Porque escuchan la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos la acción que Él está haciendo. Ahora, después de que Él se iba a quitar la vida, lo que está haciendo es de que le lava las heridas a los apóstoles. Recordemos de que ellos habían sido azotados por las autoridades, ¿verdad? Pero aquí vemos de que Él lava las heridas de los apóstoles y enseguida se bautiza Él y su familia, ¿verdad? Qué maravilloso lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros en cada propósito. En cada dificultad es porque Él quiere salvar nuestra vida. Solamente es de que nosotros creamos y nos arrepintamos de verdad y que consideremos que es porque el Señor tiene un propósito para cada vida de nosotros, ¿verdad? Pero esto solamente viene por medio de un arrepentimiento como tal. Este carcelero lo hizo, ¿verdad? No dice explícitamente que él se arrepintió, pero desde luego que alguien se bautiza es porque ya lo hizo, ¿verdad? Entonces aquí observamos que este carcelero se bautizó, ¿verdad? Entonces aquí esto es un propósito del Señor. No crea que si usted está pasando alguna crisis en su vida es por otra situación, sino es porque el Señor tiene un propósito. Solamente es de que crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Con esta pequeña meditación yo me despido. Si le ha sido de mucha bendición para su vida, comparta este video para que así pueda seguir bendiciendo a otras vidas de igual manera. Gracias al Señor por esta palabra y gracias a usted por escucharnos. Amén. Gracias, Señor, por la bondad que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por darme el privilegio de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendice cada vida que mire este video, Dios amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.